Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un interesante fenómeno en el Corán, que posiblemente ya conocéis, es que cuando en ocasiones nos encontramos con que dos conceptos aparecen relacionados en un versículo, en un pasaje o en varios pasajes a lo largo del Corán, y luego te encuentras que en todo el Corán, si sumas el número de veces que aparece cada uno de estos dos conceptos, resulta que coinciden, ¿vale? Sus totales. Y con el ejemplo práctico que vamos a ver hoy lo vais a entender. Pero esto ocurre muchas veces, ¿vale? Lo cual implica que hay un equilibrio interno matemático en el Corán que obviamente requiere de una explicación. En ocasiones, por cierto, son términos opuestos, son contrarios. Son dos palabras que significan lo contrario y aparecen el mismo número de veces. En ocasiones son dos palabras que están relacionadas en el Corán y aparecen el mismo número de veces, ¿no? Y en ocasiones son palabras que el Corán les da diferentes importancias y luego aparecen en proporción, ¿vale? Por ejemplo, una aparece el doble de veces que la otra, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, hoy os quiero hablar del concepto, este concepto que existe en el Corán de que la justicia, la equidad, no es, digamos, un valor inventado por la mente humana, sino que es una realidad trascendente, ¿vale? En otras palabras, cuando el universo fue creado, ya fue creado con un concepto del bien y el mal y de justicia, ¿vale? Esto no son simples invenciones humanas, sino que son realidades como las realidades matemáticas, por ejemplo, u otro tipo de cosas. Si vamos ahora a echar un vistacito al Corán, veremos varios lugares donde se relacionan estos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos al Sura 6, versículo 152, veremos esta afirmación que hace el Corán de Wa'uful kaila wal mizana bil qist, ¿vale? Que significa esencialmente dad de manera completa la medida, o sí, dad el peso de manera completa bil qist, en base a la equidad, ¿vale? Y vemos que este concepto de mizan, es decir, la balanza, ¿vale? El peso, dad el peso de manera completa en base a la equidad, pues aparece relacionado, por ejemplo, en este versículo. Si buscamos otros versículos de naturaleza similar, Suratul Anbiya, versículo 47, vemos que Dios dice: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Y estableceremos, ¿vale? Al mawazin, ¿vale? Es decir, los platillos de la balanza, digamos, la balanza, al qista, de la justicia o de la equidad, liyaumil qiyama, de tal manera en el día del juicio. De tal manera que no se producirá injusticia de ningún tipo, ¿vale? Otro interesante, de nuevo vemos aquí que el concepto del mawazin, ¿vale? La balanza, ¿no? Los platillos, y el qist, la equidad, la igualdad, la justicia, aparecen relacionados, ¿vale? Y de hecho esto es interesante. Bueno, si vamos a Suratul Hadid, versículo 25, nos encontraremos lo mismo. Decía que esto es interesante porque el símbolo de la justicia es generalmente una balanza con dos platillos, ¿vale? Incluso en la cultura popular, incluso en nuestra cultura popular. Aquí Dios nos dice en este sura: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Hemos hecho llegar, hemos enviado a nuestros mensajeros con pruebas claras. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Y hemos hecho descender junto a ellos el kitab, es decir, la guía, las normas, o el mizan y la balanza, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, para que establezcan entre los seres humanos al qist, la equidad. ¿Vale? Es decir, vemos de nuevo relacionado este concepto de el mizan, la balanza, y al qist, la justicia o la equidad, ¿vale? Entonces, muy bien, vamos ahora a hacer un pequeño análisis. Como siempre vendremos aquí en nuestra página de buscar palabras en el Corán, o nuestro diccionario computarizado del Corán. Y aquí en el cuadro de búsqueda voy a escribir justicia, ¿no? Vale, me aparece la palabra adl, que no es de la que estamos hablando. Aquí la palabra qist, ¿vale? Que es de la que estamos hablando. Voy a entrar. Voy a irme al diccionario del Corán. Y aquí básicamente lo que me va a decir es todas las veces que aparecen los derivados de esta raíz, ¿vale? La raíz qa, sin, ta. Y aquí me dice que aparece 25 veces en el Corán, ¿vale?
en 5 formas derivadas. Y es aquí donde tenemos que ver el significado de estas palabras, ¿vale? Porque lo que nos interesa es la palabra qist aplicada a la justicia o a la equidad. Tenemos el verbo tuqsitu, ¿vale? Ser justo, aqsat, más justo, qist, justicia, y muqsitin, que significa los justos, ¿vale? Luego aquí nos aparece 2 veces la palabra qasitun, que significa desviados, ¿vale? No guarda relación con el significado de la justicia. Por tanto, estas 25 veces, ¿vale? 23 de ellas se aplican a la justicia o a la equidad, ¿vale? La raíz qist aplicada a la justicia o la equidad aparece en el Corán 23 veces. ¿Y cuál era la otra palabra de la que estábamos hablando? La balanza, el equilibrio, ¿vale? Que vendría a ser la palabra al-mizan. Si apretamos aquí y de nuevo nos vamos al diccionario de Corán, muy bien, nos aparece que la raíz waw, zay, nun, perdón, ocurre nada menos que 23 veces en el Corán. Todas ellas relacionadas con el concepto de la balanza, de pesar, del peso, básicamente, y de la balanza, ¿no? Wazanu, mizan, wazn, mawzun, ¿vale? Por tanto, vemos que los derivados de la raíz waw, zay, nun, aplicado a la balanza, el equilibrio, aparecen 23 veces en el Corán. Y los derivados de la raíz qa, sin, ta, aplicada a la justicia o a la equidad, aparecen 23 veces en el Corán. Y estamos hablando de 2 conceptos que están vinculados en muchísimos versículos del Corán, en muchos versículos del Corán, vamos. De tal manera que uno se tiene que llegar a preguntar cómo se ha establecido este equilibrio, ¿no? Hablando de equilibrio, en lo que se refiere al número de menciones en el Corán. Claro, vamos a suponer que estamos aquí dialogando con alguien pues que dice, esto se debe al azar. Vale, como decimos siempre, ¿cuántas instancias de coincidencias te tienes que encontrar antes de darte cuenta de que no se debe al azar? Y generalmente cuando alguien dice esas cosas es porque desconoce el modo en el que el Corán llegó a nuestras manos, ¿no? Básicamente el profeta Muhammad, alayhi salam, lo que hacía era recitarlo, ¿vale? Y sus compañeros lo memorizaban. Él no tenía un soporte escrito como para ir contando cuántas veces he dicho esta palabra o esta otra. Y obviamente cualquier sugerencia de que pudo haberlo contado en su mente es absurda, porque estamos hablando de muchísimas correlaciones matemáticas, ¿vale? Por tanto, hay que ser razonables, como decimos siempre. Finalmente, os quería enseñar uno de los pasajes donde se suele vincular el mizan, la balanza, y el qist, la justicia, que es uno de los más, para mí, impactantes, ¿no? Si nos vamos a Sura 55, Suratul Rahman, 55, versículo 7, ¿vale? Dios hace esta afirmación peculiar de que وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. As-sama, es decir, todo lo que hay encima, ¿vale? Sería correcto decir todo el firmamento que veis, ¿vale? El universo visible que podemos contemplar cuando miramos hacia arriba. Rafa'aha, ¿vale? Dios dice, Él lo ha hecho elevado, ¿no? Extenso, ¿vale? No es, aunque tú lo veas como un simple techo, es muy extenso. Rafa'aha. Wa wada'a al-mizan. Y ha establecido al-mizan, la balanza, ¿vale? El equilibrio. Aquí ya te está creando una imagen. Obviamente, el mensaje aquí es que el universo está hecho con armonía, ¿vale? No con desorden, no con caos. Sin embargo, fijaos en la reflexión que se nos hace luego. Allah tatghaw fil mizan. De modo que vosotros, es decir, seres humanos, no defraudéis en lo que se refiere al peso, en lo que se refiere a la equidad, en lo que se refiere a la balanza, ¿vale? En otras palabras, existe una correlación entre la armonía que nosotros podemos percibir y nuestro deber moral de mantener la armonía, ¿no? En este mundo humano. Y esto es muy interesante porque el ser humano generalmente ha entendido que, en cierto modo, la armonía, ¿no? Que hay en el universo es el reflejo de que existe un deber de actuar armoniosamente entre los seres humanos, ¿vale? Y eso es algo que creo que en el mundo moderno se ha perdido un poco. O sea, estudiamos mucho el universo y eso, pero no vemos exactamente el vínculo entre eso y lo moral. Y esencialmente lo que se nos está diciendo es, desde el momento en el cual se creó este universo, no solo se crearon átomos, ¿no? O materia,
también se crearon valores morales. El concepto de la justicia, ¿vale? No es un concepto falso, inventado, que nos sirve, utilitario, sino que en los conceptos más básicos de lo que es justo y lo que es injusto son realidades, ¿vale? Que están intrínsecamente puestas en el universo. Y a mí lo que me fascina de esto, bueno, el siguiente versículo nos dice, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. De nuevo, se vinculan estos dos conceptos. Estableced la balanza del qist, ¿no? Estableced la balanza a través de la equidad. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ. Y no provoquéis pérdida en el mizan, de nuevo, la balanza, ¿vale? O sea, es muy interesante que se nos está hablando de cómo la equidad y la justicia son conceptos intrínsecos en la creación, ¿vale? Y que de igual modo que ves la armonía reflejada en todo el cosmos, tú como ser humano tienes que buscar la armonía interior y la armonía con el resto de las personas. Y lo que me fascina no es solo la lección, que es fascinante, sino este fenómeno que hace Dios en el Corán de que el concepto en sí aparece armoniosamente distribuido por todo el libro, hasta tal punto de que los derivados de estas dos raíces aplicadas al concepto en cuestión, es decir, el número total de una y de la otra coinciden totalmente. Y esto, de nuevo, es un mensaje, pero la forma en la que se está dando el mensaje es un signo, ¿vale? De inimitabilidad humana en este caso. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que lo compartáis en la mayor medida de lo posible. Asimismo, espero que os unáis a la Academia Adam, donde obviamente explico el Corán y explico el milagro del Corán con docenas de vídeos. Si estás en YouTube, abajo aparecerá un vínculo donde se te permite acceder a la academia. Y si estás en Instagram, pues en la biografía tienes el vínculo para poder acceder. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.